Los gnósticos. Los gnósticos hoy en día son un grupo de personas que comparten entre sí algo en común, la gnosis. ¿Qué es la gnosis? La gnosis es conocimiento. Justamente en griego significa conocimiento y es mediante ese fundamento, el conocimiento gnóstico, que es que sostienen sus enseñanzas. Y es que según los gnósticos adquirir conocimiento les permitirá liberarse o salvarse espiritualmente del plano material corrupto según ellos y absurdo que funge como obstáculo en el proceso espiritual del ser humano, limitando y esclavizándolo a la materia. Es decir, para los gnósticos o para la gnosis, la materia pues es mala, es decadente y por ende pues se tendría que liberar el ser humano pues de ella, ¿no? Entonces, este conocimiento no solo es de carácter intelectual, también abarca un conocimiento místico del alma para el desenvolvimiento interior. Es por ello que los gnósticos actuales tienen 4 fundamentos principales del conocimiento: ciencia, arte, filosofía y mística. Según estas 4 columnas, son base en el desarrollo del mecanismo de la conciencia individual. Todos de estos 4 aspectos se basaría el individuo en la búsqueda del desarrollo interior a través de muchos procesos mediante técnicas aprendidas de guías espirituales, de maestros quienes ofrecen impulso y dirección al iniciado, obteniendo más y más sabiduría en todas las áreas del saber, partiendo de estos 4 fundamentos, todo con el fin de llegar a convertirse en un Dios. Es decir, los gnósticos actuales, o la gnosis actual, fundada por Samael Aun Weor, parte de 4 fundamentos antes mencionados: ciencia, arte, filosofía y mística. A base de estas 4 áreas del conocimiento, pues la conciencia se va desarrollando, ¿no? Se va despertando a través del conocimiento de la ciencia, del arte, de la filosofía y la mística, que encierra cada cual de un conocimiento gnóstico según ellos, ¿no? Desde por ejemplo, las culturas megalíticas y sus nichos, se dice que encierra el conocimiento gnóstico, hasta las grandes pinturas u obras literarias universales, ¿no? Todo para ellos encierra algo gnóstico, tiene un conocimiento gnóstico. Entonces, a través de estos 4 pilares, pues la conciencia se va desarrollando, ¿no? Se va liberando. Eso entre otras muchas cosas, entre otros muchos métodos, como decíamos antes, procesos mediante técnicas aprendidas que dan los guías espirituales o los maestros, ¿sí? Todo con el fin de convertirse pues en un Dios, según ellos. Entonces, los gnósticos enseñan a las personas comunes y corrientes, ya que, según ellos, la gnosis no es revelada a todos. Es decir, hay un conocimiento para el vulgo y un conocimiento para las personas iniciadas o las personas iluminadas, que se puede llegar a ser un Dios en algún punto de la vida, o incluso si no le es permisible o posible durante esta vida, se cree en la mentira de que posiblemente en cualquier otra vida, según ellos tienen 109 vidas, se puede llegar al desarrollo total de las capacidades ocultas en el ser humano, conectando con la divinidad interior, siendo entonces en ese punto un ser completo, realizado, o sea, ser un Dios como decimos. Por lo tanto, el iniciado tendrá que conformarse a su estado actual deplorable espiritualmente, intelectual y hasta moralmente, siendo un simple mortal hasta el día en recuperar su divinidad perdida mediante el desarrollo espiritual con diversas metodologías. Es decir, el hombre para ellos está muerto en sí mismo, o más bien sus facultades están muertas o están dormidas, y según a través del conocimiento y dichas prácticas, el hombre puede desarrollar espiritualmente, florecer espiritualmente, moralmente, intelectualmente, en todas las áreas de la vida puede desarrollarse, ¿sí? Para pues poder estar completo o íntegro, pues el hombre normalmente no lo está, es decir, a per se.
Es para ellos la naturaleza humana per se como nacemos es mortal y se tiene que desarrollar todo esto antes dicho para poder convertirse en un superhombre o en un dios, lo cual pues es totalmente falso. Entonces la naturaleza del hombre según los gnósticos tiene una caída. Dependiendo del mito gnóstico pues será la caída del hombre, es decir, cada doctrina gnóstica, porque hay varias vertientes, tiene su propia doctrina de cómo es que se cayó esa divinidad del hombre según ellos. Y bueno, según ellos, pues se tiene, como decía, cada grupo gnóstico sí, pues cada grupo gnóstico tiene su cosmovisión, sino sobre la caída espiritual en el humano. Dependiendo de la gnosis será pues el mito o el enfoque doctrinal acerca de la caída. Desde los gnósticos iraníes hasta los gnósticos nazis tienen sus propias visiones en cuanto a la divinidad del hombre. Aunque la gnosis es la misma en esencia, es decir, se basa en el conocimiento, hay diferentes vertientes, variantes místicas, dependiendo de la cultura y el desarrollo geográfico, el cual pues determina el sincretismo místico, religioso y cultural, y lo cual pues da una gnosis en cierta etapa de la vida. O de la historia, ¿no? Porque han existido varias gnosis. Aunque la gnosis es una, han existido pues varias, ¿no? Podemos decir sobre los fundamentos doctrinales de los griegos, por ejemplo, son iguales a los del medievo, incluso los gnósticos del siglo XX impulsados por Samael Aun Weor, pero varía en su mito y en la forma en la cual obtienen el conocimiento, es decir, en su método de desarrollo y la aplicación pues para convertirse en un dios, ¿no? O en un superhombre. Cada cual pues tiene su forma, su método. Entonces, observando este punto, este aspecto místico de la deificación humana mediante un conocimiento especial, esotérico, el gnóstico pues no necesita un salvador, sino él mismo es su propio salvador a través del conocimiento, por el simple hecho de conocer, vaya, e ir desenvolviendo su conciencia o desarrollándola a través de ciertas pruebas y supuestas batallas con las cuales irá escalando en pos de una liberación pues del alma en el espíritu, dependiendo de la gnosis, ¿no? Porque hay unos que dicen que hay que liberar al alma, otros dicen que hay que liberar el espíritu, es dependiendo. Y bien, pues este concepto nos recuerda a la misma mentira serpentina en los tiempos edénicos, donde la serpiente misma ofrece el fruto a Eva para que pues lo comiera y así pudiera abrir sus ojos al bien y al mal, quitando la inocencia propia otorgada desde su creación al hombre. Si bien podemos ver sin mucha complicación de dicho momento a la fecha que el hombre no llegó a ser un dios, es decir, la serpiente le dijo que serían como dioses, pero pues la verdad es que no, es que murieron. Y se cumplió lo que el Creador dijo: si comeréis del fruto del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal, pues moriréis. Entonces, pues fue lo que pasó. Murieron y pues al contrario, también su naturaleza ligada al Padre pues se rompió por la desobediencia y por lo cual acarreó muerte, deshonra y maldición para ellos, para la humanidad y pues para todas las generaciones hasta hoy, ¿no? Por eso el mito gnóstico pues es una falacia rotunda, viene del Edén, o sea, dentro del mundo ocultista y dentro de las doctrinas místicas en general, la contraparte del verdadero conocimiento y la verdad, pues es la gran mayoría, tiene como base el gnosticismo en su cosmovisión, por ende el concepto de la deidad humana. Es decir, la única verdad pues es Jesucristo, ¿no? Como lo dice San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, pues en pocas palabras, los gnósticos son los herederos o acarreadores de aquel conocimiento oculto dado a la humanidad por el ángel caído en el Edén, conocimiento heredado en cada generación mediante las civilizaciones del pasado hasta los más pequeños grupos esotéricos presentes hasta el día de hoy, concentrando este conocimiento
en grupos secretos, en logias y en centros de reunión donde mantienen sectariamente su convivencia. Es decir, desde el Edén, pasando por todas las culturas, este conocimiento o esta gnosis se ha albergado, se ha mantenido y se ha desarrollado, poniéndole diferentes nombres, ¿no? O sea, pero el fin, el conocimiento gnóstico de ser un Dios, pues siempre ha existido desde ese día que ocurrió, ¿no? Y todas las culturas, pues lo han hecho suyo. Podemos ver todos los panteones desde los sumerios, los egipcios, inclusive los aztecas, donde pues ellos tenían deidades, ¿no? Y les rendían culto. ¿Por qué? Porque pues ya se venía arrastrando desde ese tiempo. Entonces, por otra parte, pues los gnósticos tienen o mantienen una forma desvirtuada de ver el conocimiento científico, filosófico y religioso, creando confusión, mentira y engaño a sus miembros, que son capturados por la aparente elocuencia en las palabras de sus líderes. Los gnósticos se adjudican que ellos pues tienen un conocimiento científico muy, muy elevado, un conocimiento filosófico, y en cuanto a lo religioso también ellos dicen tener un conocimiento elevado en cuanto al común, es decir, la ciencia oficial, la filosofía oficial, la cuestión religiosa oficial. Ellos dicen que ellos tienen un conocimiento mayor a lo que tiene el vulgo o a lo que presenta la sociedad como tal, lo cual pues es mentira, porque realmente ellos no usan un método científico a per se. O sea, no toman con seriedad la ciencia. Ellos dicen tener ciencia, o adjudican ciertos hechos como científicos, ciertos hechos, por ejemplo, espirituales, pero que no están fundamentados, ¿no? Como las cuestiones de la energía, las manifestaciones de ciertas energías, como las cuestiones de clarividencia, que pudieran que existen esas manifestaciones, pero no son del todo científicas, no se pueden comprobar del todo científica, sino que son hechos espirituales engañosos creados por estas entidades que manejan a los gnósticos. Pero realmente pues no hay estudios, por ejemplo, que demuestren que sus enseñanzas dentro de lo religioso, lo filosófico, lo arqueológico, que fundamenten su doctrina, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen que existieron cierto tipo de razas, las cuales pues no hay la arqueología oficial pues no habla nada acerca de ello, ¿no? Y pues no se puede tomar con seriedad todos esos conceptos que ellos manejan o dicen, ¿no? Entonces, de la misma manera, así como desvirtúan las ciencias, la filosofía, la religión, de la misma manera desvirtúan las enseñanzas del cristianismo y esencialmente las de Jesucristo, ya que ellos niegan la divinidad esencial de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Es que ellos argumentan, por ejemplo, que Jesús solo fue un iniciado, un humano que se divinizó, y no un Dios encarnado y no Dios mismo encarnado en la tierra, como lo afirma su poderosa palabra en 2 Timoteo 3:16. Por lo cual para ellos la redención, no hay salvación más que el conocimiento. La gnosis, a diferencia del cristianismo, no hay un redentor o un libertador que pueda salvarlos de la condenación de este mundo material, sino todo lo contrario, necesitaría solamente de la adquisición del conocimiento para la liberación de lo que ellos llaman iluminación de la conciencia, fin de la gran obra, ¿no? Según ellos. O la realización espiritual, y así poder trascender o liberarse de la materia, concepto totalmente errado, pues como vemos, los hombres siguen siendo hombres y muriendo como hombres. Nadie ha llegado a convertirse en un Dios, pero sí Jesús, siendo hijo de Dios, se entregó a sí mismo y resucitó, estando ahora a la diestra de Dios, siendo Dios mismo, como lo dice Romanos 9:5 en su palabra. Entonces los gnósticos quieren mostrar que Jesús solo fue un maestro de maestros, que Él se realizó, es decir, fue un humano que se hizo Dios. Y eso no es así, sino que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo.
O sea, Jesucristo es Dios encarnado. Ellos le quitan la divinidad a Jesucristo, le quitan todo ese poder. Y no solamente eso, sino que dicen que cualquier ser humano puede llegar al nivel que Jesús llegó supuestamente a ellos, porque Jesús trascendió, él fue un iniciado, pero eso no es comprobable, no es verdad. Sí, ellos por ejemplo dicen que Jesús sus días los pasó en Egipto, sus días de niño entre las pirámides, entre conociendo los misterios de los grandes maestros en Egipto, entre otras partes del mundo como Cachemira, pero eso no es verdad. En primer lugar porque Dios o Jesucristo era hebreo, y pues los hebreos, los judíos, nomás adoraban a un solo Dios, eran monoteístas. Entonces, ¿cómo podría haber sido Jesucristo politeísta? ¿Cómo pudo haber andado entre las pirámides como ellos argumentan? Es ilógico. Él pertenecía a la rigurosa religión judía. Sí, él practicaba lo que enseñaba el judaísmo, y él justamente por eso nació en esa época y nació bajo la ley. ¿Por qué? Porque tenía que venir a liberar a su pueblo. Entonces era ilógico que él hiciera estas prácticas, ¿no? O que anduviera adorando dioses egipcios o conociendo los misterios egipcios, que eran totalmente contrarios a lo que ellos enseñaban, a la religión que él practicaba y profesaba. Entonces eso es mentira. Jesucristo es Dios, él se encarnó, vino a dar su vida y vino a redimir a la humanidad. Si no es un maestro simplemente como muchos lo quieren hacer ver, no. Entonces los gnósticos se justifican y siguen esta filosofía, siguen esta creencia, este conocimiento porque quieren ser igual a Dios. Entonces, pues volvemos a lo mismo. Es similar, es el mismo proceso, es la misma imagen que sucedió en el Edén. La serpiente diciéndole a Adán y Eva, en este caso a Eva, que si comía sería como Dios. Y es lo que los gnósticos, lo que el hombre hoy quiere hacer de nuevo, convertirse en un Dios. Si quiere, acepta este conocimiento engañoso porque tiene el deseo ferviente en su corazón de ser Dios. Pero esto no es así, es ilógico, nadie lo ha hecho. Nadie. Todos los maestros gnósticos han hablado de ser dioses, se han creído dioses, pero han muerto y no se ve ni uno resucitado. Dicen que han trascendido a otras esferas, pero pues eso no es comprobable tampoco. Nadie ha regresado. El único que lo hizo fue Jesucristo, y hay un montón de cosas, hay un montón de hechos, tanto históricos como arqueológicos, que demuestran que Jesucristo resucitó. Entonces su tumba está vacía y hay muchas cosas que dan veracidad de ello. La simple historia, cómo partió la historia totalmente, cómo fue un hombre tan importante porque era Dios mismo y removió todo el sistema. Hizo grandes proezas. Entonces no es como muchos los plantean, que la Iglesia Católica fue un invento de la misma Roma. No. Allí intervinieron otros procesos que tomaron la figura de Jesús para el imperio, pero eso no tiene nada que ver con que Jesús no haya existido o no haya sido Dios como ellos lo han querido hacer ver, como los judíos lo quisieron y lo siguen haciendo ver, que fue un solo maestro, o que incluso muchos dicen que ni siquiera existió. Pero como dice la palabra misma, por fe andamos y no por vista. Entonces todo el que se acerca a él sabe que existe porque él se manifiesta. Y aquí dice la palabra que todo el que invoque su nombre será salvo. Entonces esa es una pequeña introducción de qué creen los gnósticos, quiénes son los gnósticos y qué es la gnosis en sí, a muy grandes rasgos. Pero el mensaje esencial es ese. El mensaje esencial es que no somos dioses, en que los gnósticos creen que podemos llegarnos a convertir en un dios, en que el conocimiento nos va a salvar, pero no es así. Nada nos salva sino
el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos reconcilia y nos justifica, nos hace justos ante Dios. Pues como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Y el hombre quiere seguir doctrinas, filosofías donde él pueda ser el centro, donde él pueda ser el foco central, ¿sí? Donde él pueda ser, donde puede desarrollar su orgullo y su vanidad. Realmente, si nos ponemos a pensar seriamente, es una locura que una persona pueda ser o pueda llegar a convertirse en un Dios. O sea, no podemos ni curarnos una enfermedad. A veces solo Dios es el que sana y queremos ser dioses. Eso es ilógico. Entonces yo les invito a los gnósticos, a las personas que están en este proceso, si están conociendo a los gnosis o si están inmersos en la gnosis, lean la palabra de Dios realmente como es, sin ojos gnósticos, sin ojos teosóficos, pidiendo revelación al Espíritu Santo y que los saque de ese engaño, ¿sí? Para que puedan trascender en Cristo Jesús mediante su poderoso Espíritu, para que Dios tenga misericordia de ustedes y pueda quitar el velo, porque la gnosis es un engaño satánico. Entonces, ese es el mensaje por hoy. Y bien, antes de despedirme quisiera orar por todas esas personas que quieren salir del engaño de la gnosis, o aquellas personas a las que les va a llegar este mensaje y sea de bendición. Entonces, Padre Todopoderoso, oramos en este momento, Señor, y que tú seas, Señor, tocando a cada persona, Señor, a cada vista, Señor, que tú le quites la venda, Señor, a cada vida, que tú le quites las cadenas, la esclavitud, Señor, del enemigo, Señor, del engaño gnóstico, Señor, porque tú solo eres poderoso, Dios, y mediante nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre preciosa, Señor, nos has lavado, nos has justificado y nos has reconciliado con Dios para estar en el lado de la luz, Señor. Ayuda a entender a estas personas, ayuda a entender que no son dioses, Señor, que no pueden ser dioses, que el único Dios verdadero eres tú, Señor, que el único Dios poderoso, Señor, que se manifestó en nuestro Señor Jesucristo, como dice tu palabra en Colosenses 2:9, Señor, que tú eres el único Dios manifestado en Cristo, Señor. Que entiendan estas personas que Jesucristo no es un maestro, ni es un hombre que se hizo Dios, sino que eres tú, Señor, en la persona de Cristo. Te pido por todas esas almas, Señor, que tú las puedas traer y que puedan conocer de tu evangelio, de tu Santo Espíritu, Señor, y que tú puedas hacer la obra, Señor, porque ellos creen estar en el conocimiento, en la luz, pero están ciegos yendo al infierno, Señor, yendo hacia pozos de oscuridad destinados a la perdición, Señor. Te pido por ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga.